Vamos ahí. Ok, ahí está. Bueno, un placer para mí poder estar acá. La verdad que con las herramientas que en este momento tenemos, la globalización y la tecnología actual que nos permite tener vínculo con personas de todo el mundo, es un placer enorme para mí hacer lo que más me gusta, que es atender a mis pacientes y poder enseñar y transmitir mi pasión por el psicoanálisis. Así que realmente cuando, Galo, me comentaste que la materia era acerca de test proyectivos o test en general, me puse a pensar, bueno, que habría como cierta contradicción entre la noción de hombre que tienen muchas líneas psicoterapéuticas y el administrar test proyectivos. Así que bueno, de alguna manera vamos a nombrar esto para pensar cuál es la concepción de hombre que tenemos en el psicoanálisis y bueno, quiero transmitirles algo de eso. Voy a pedirles disculpas porque yo les voy a dar mucho material en una clase. Va a ser algo bastante arduo para ustedes. Ahora les voy a nombrar los puntos que vamos a tocar. Son un montón. Después, al final de la clase, voy a escuchar preguntas y también posteriormente a la clase ustedes me pueden mandar consultas y yo en estos días voy a ir respondiendo. Quizás haya una ocasión para volver a encontrarnos. No es fácil, digamos, entrar en este mundo que es el psicoanálisis y la ruptura que significa con la concepción de hombre que se tiene en general. Entonces va a haber muchos conceptos que quizás les resultan difíciles, pero tengan paciencia y espero que les sirva como una introducción para después saber por dónde profundizar lo que les interese y lo que necesiten para el trabajo que tengan. Yo soy psicoanalista de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y enseñé ahí unos 38 años hasta el año pasado. Enseñé materias de psicología general, de psicoanálisis. Digamos, el psicoanálisis se inauguró con Sigmund Freud, después les voy a pasar una información, y el continuador Jacques Lacan es el que le dio una vuelta diferente a algunos de los conceptos. Algo vamos a nombrar de él cuando hablemos del yo, así que no puedo dejar de nombrarlos. Entonces, como les decía, lo primero que me interesa plantear es que cuando pensamos en los test o test proyectivos, como nombró Galo, ¿qué concepto de hombre estamos considerando? ¿No? Porque, como les decía, muchas psicoterapias piensan al individuo como una unidad. De hecho, antes de que Freud establezca su teorización, la concepción que se tenía un poco a partir de Descartes, por ejemplo, que con toda su división entre mente y cuerpo, y esta idea de que como que el hombre era autoconsciente de sí mismo, ¿no? Esta idea de que pienso, luego existo, quiere decir que todo lo que pienso me da cuenta de lo que soy, de mi existencia, y en ese sentido se transmite una noción de ser humano completo, ¿no? Y yo no tuve mucho tiempo de ver los test que ustedes van a trabajar en esta materia, pero hojeando un poco alguno de ellos, encontré una frase de Augusto Bells, el grafólogo en el test HTP, House Tree Person, en donde él dice: cada persona es un todo, un individuo no divisible. Entonces, pensando un poco en por qué dice esto, lo quiero mostrarles cómo lo que vamos a ver hoy da cuenta de todo lo contrario, cómo
hay una ilusión de las personas de que somos dueños de nosotros mismos y que podemos controlar todo lo que nos pasa, y justamente la inauguración del sujeto que introduce Freud lo que muestra es todo lo contrario. ¿Qué nos quiere decir Belz acá? Él lo que quiere decir es que cada elemento que aparezca en el test va a estar relacionado con esa subjetividad. Pero dicho así, a mí me pareció interesante justamente para mostrar cómo nuestra noción de ser humano es opuesta y por qué. Entonces, en los tests que ustedes van a trabajar, por un lado veo esta contradicción, ¿no? Una idea de individuo-comunidad, pero por otro lado, cuando se habla de test proyectivos, ¿qué quiere decir proyectivos? ¿Qué quiere decir, digamos, cuando uno ve la interpretación de muchos de los test que ustedes tienen que trabajar, ven categorías como defensa, como habla también de la sexualidad a través de las etapas psicosexuales que plantea Freud, que hoy vamos a ver, como lo oral, lo anal. Habla también en algún momento, por ejemplo, en el dibujo de la familia, habla de descubrir en los test la rivalidad fraterna, habla del Edipo, de castración, de figuras fálicas. Bueno, hoy vamos a hacer un pantallazo y un recorrido por bastante de esos conceptos, pero lo que quiero mostrar es cierta contradicción, ¿no?, entre este individuo como unidad, entre este todo que somos, y esto otro que muestran los test, que es lo que sí vamos a llamar la singularidad de cada persona que tenemos delante, así como ustedes, si van a hacer psicología clínica, van a tener sujetos que de alguna manera son únicos y diferentes a todo el resto. Entonces, en la teoría psicoanalítica también nos encontramos con esta contradicción entre lo que es la singularidad, el cada uno de los pacientes y cada analista, y al mismo tiempo ciertas características o categorías universales que necesitamos para poder abordar a la subjetividad. Pero lo que les decía es que en los test sí va a aparecer algo singular y diferente, ¿sí?, que se entiende con la idea de proyección, que están proyectados, que están puestos afuera en ese test, las características singulares de la persona que está realizando el test. Entonces, les voy a comentar, aunque ustedes no vean acá demasiado las palabras, yo les voy a nombrar rápidamente los puntos que vamos a tocar hoy, ¿sí? Después les voy a pasar para que tengan, a ver, compartir, a ver. Yo les voy a comentar lo que dice esto, aunque ustedes no lo puedan ver bien, ¿sí? Les digo rápidamente los puntos que vamos a tocar hoy. Obviamente, algunos muy por encima, y bueno, pero para que tengan idea de qué trata la clase. Primero, estamos hablando de que el sujeto no es el yo, la diferencia entre el yo como unidad y el sujeto como sujeto del inconsciente que es manejado por algo que está más allá de su conciencia, ¿sí? Vamos a hablar del determinismo, la estructura del sujeto depende del lugar que se tiene en los primeros otros significativos. Vamos a hablar de eso, del conflicto psíquico, de la noción de inconsciente. Segundo tema, vamos a hablar de cómo se va conformando el aparato psíquico, cómo a partir de una primer experiencia que queda registrada en el aparato, empieza a haber un aparato de representaciones y se pierde el instinto, la naturalidad. Y vamos a partir de ahí hablaremos de lo que es la sexualidad
en el hombre, que es una sexualidad pulsional y no instintiva, ¿sí? Y la noción de objeto en psicoanálisis. Ustedes tienen en algunos test también se trabaja el tema de la relación de objeto. Acá hay es un poco diferente la concepción, pero vamos a hablar de distintos aspectos del objeto en psicoanálisis. Entonces, tercer punto, vamos a trabajar el tema de la sexualidad humana, cómo es concebida por el psicoanálisis, lo que van a hacer a partir de ese primer momento en donde se constituye el aparato psíquico y se pierde la naturalidad, podemos decir que el individuo entró en el mundo humano, ¿sí? Y a partir de ahí vemos una evolución psicosexual. Vamos a trabajar en este tercer punto las etapas que se llaman en Freud, etapa oral, anal, fálica, luego el periodo de latencia, lo que es la elección de objeto de amor, y, como les decía antes, distintas nociones de objeto. Como cuarto punto vamos a nombrar el tema del Edipo, lo que es la noción de castración, el lugar que se tiene en el otro, como les decía antes, la importancia que tiene esos primeros personajes, esos primeros adultos, en la constitución misma del aparato psíquico del niño, las funciones maternas y paternas, y cómo la normalidad va a tener que ver con cómo se atravesó el complejo de Edipo y complejo de castración, y los prejuicios y la mala información que hay respecto de estos conceptos psicoanalíticos que no tienen nada que ver con lo que en general se entiende por castración, y que el pene tiene, o sea, el lugar del hombre como con cierta primacía o beneficio respecto a la mujer. No tiene nada que ver, sino vamos a ver que la castración tiene que ver con esa imposibilidad estructural. ¿Cómo lo vivimos hoy mismo en esta clase? Cuando, por ejemplo, no andaba el audio. Bueno, de eso se trata. El ser humano tiene que convivir desde que se conforma su subjetividad con una imposibilidad estructural, y a eso llamamos castración. El que todo no se puede, que la perfección no existe, que el objeto que satisface del todo no existe. Entonces, este es el cuarto punto. Vamos a trabajar los temas de Edipo y castración. Y después vamos a nombrar, si tenemos tiempo, lo que se llama la segunda tópica, porque en algunos de los test hablan también de yo, ello, super yo. Esa es la segunda tópica. Y por último vamos a nombrar la concepción de estructuras clínicas para el psicoanálisis. Neurosis, perversión, psicosis, cuadros fronterizos. Bueno, esta es la idea de clase en general. Ahora vamos a comenzar con el desarrollo. Bueno, lo que quería introducir primero era esta idea de cómo se pierde la naturalidad. Cuando el bebé nace, podemos decir, lo podemos nombrar como un cachorro humano, ¿no? Igual a cualquier individuo, digamos, o cualquier ser que nace de una especie animal. ¿Cómo hace su entrada en el mundo humano? ¿Qué tiene que producirse para que este cachorro pase a ser un ser humano? Bueno, una cuestión muy importante es cómo lo que hay que pensar que es determinante para esa constitución del aparato psíquico de ese bebé que nace, que es el lugar que se tenía previamente a su nacimiento. Cuando hablé antes de que para nosotros el individuo no es una unidad, por eso pasamos con Lacan a llamar al ser humano sujeto, porque el sujeto está sujetado. Antes hablábamos de que está manejado por ideas, pensamientos que él no conoce, no domina. Ahora vamos a hablar de sujetado en otro sentido.
está sujetado a algo que lo preexiste. Entonces, para ver ejemplos más concretos, piensen en un bebé varón que nace como séptimo hijo después de 6 varoncitos. O piensen en un nene que nace primero en una familia real de... sí, una familia de la realeza en donde se espera que algún día sea rey. Todo lo que se piensa de ese chico antes de que nazca, el lugar que va a ocupar en esa familia, va a ser determinante para él. Por eso cuando hablamos de sujeto, sujetado a un otro, hablamos de estos primeros otros significativos. Y vamos a nombrar acá lo que es la función materna y luego la función paterna. Vamos a aclarar, como les decía antes, que hay muchos conceptos que se piensan como antiguos, como que no tienen que ver con la mentalidad de esta época, y es todo lo contrario. Hay una tergiversación de los conceptos psicoanalíticos y ahora, por ejemplo, lo pensamos para estas nociones que estoy introduciendo, que es la noción de función materna y función paterna. Obviamente, Freud desplegó su teoría en la época victoriana, donde había una familia tipo madre, padre, hijo, ¿no? La madre era el que cuidaba a los hijos y el padre salía a trabajar. Sin embargo, lo que importa son las funciones y no importa quién lo ejerce. Entonces, si hay una familia de 2 hombres o hay una familia de 3 personas, los que ocupen la función de ese primer personaje importante, ese primer, como lo llama Freud, el primer adulto auxiliador, va a cumplir la función materna, que es la persona que recibe a ese chico, lo aloja, lo ama, lo cuida y le da un lugar importante para ella. Esta es la función materna, no importa quién la ejerza. El lugar de la madre es un lugar muy importante y determinante de esa estructuración que estamos nombrando. Fíjense qué interesante lo siguiente. Freud dice en uno de sus primeros textos que la prematuración, la indefensión, es la fuente de todos los motivos morales. Esta es la frase de Freud. Vamos a ver qué quiere decir y la importancia que tiene. El ser humano nace indefenso, no puede solucionar sus necesidades básicas. Si no hay otro que las soluciona, se muere, a diferencia del animal. Esto va a determinar que el bebé necesite de esos primeros cuidados para sobrevivir. Y cuando Freud dice es la fuente de los motivos morales, es la fuente, el hecho de que necesitemos a ese otro para sobrevivir, va a determinar que al mismo tiempo estemos buscando ser amados por él. Y la moralidad tiene que ver con lo que después vamos a ver como lo que nos constituye como sujetos normales. Normales lo vamos a conceptualizar en el sentido estadístico, no de lo que está bien o lo que está mal. Decimos que la fuente de la moralidad, de que haya un ideal, de que haya valores, va a llevar a que reprimamos, a que evitemos determinadas situaciones que irían en contra de eso que el otro, por lo que el otro nos permitiría ser amados. O sea, después lo voy a explicar mejor. Nacemos por indefensión, dependiendo de ese otro materno que nos va a cuidar, y vamos a pasarnos toda nuestra vida de alguna manera buscando tener un lugar en ese otro, ser amado, ser reconocido, ser valorado.
vamos a ver cómo la concepción del psicoanálisis, podríamos pensarlo, después lo vamos a volver a retomar, tendría algo que ver con el lograr que el sujeto que se constituyó en este intento de buscar ser amado por el otro y tener un lugar para ese adulto, pueda encontrar un camino propio. Antes les hablaba de la singularidad. Vamos a ver cómo cuando uno nace está totalmente sometido a ese otro y a esa necesidad de encontrar un lugar en el otro. Les decía que eso es la fuente de la moralidad en el sentido de que los ideales van a permitir que uno se constituya como un sujeto normal, y vamos a ver que la represión de la sexualidad va a ser la condición para que uno pueda desarrollarse de la manera esperada o estadísticamente normal. Entonces, buscar un lugar para ese otro va a significar estar durante los primeros años, sobre todo, tratando de responder a lo que el otro espera de mí. Buscamos ser deseados, buscamos tener un lugar en el otro. Entonces volvamos. ¿Cómo nombra Freud ese pasaje del puro instinto a entrar en el mundo humano? Él habla de la vivencia de satisfacción. Va a decir lo siguiente. En esta necesidad con la que el chico nace, que la madre va a poder resolver a través de alojarlo y a través de satisfacer las necesidades, hay un determinado momento que no es fechable, que Freud nombra como la experiencia de satisfacción. Habla de la experiencia de la vivencia de satisfacción. No importa, hay una vivencia de satisfacción que es registrada, que es cuando en determinado momento, por la necesidad que tiene el bebé de alimentarse, la madre le da el alimento, le da la teta, y en determinado momento el aparato psíquico de ese sujeto se empieza a constituir cuando se registra la huella de la satisfacción que esa leche le produjo. O sea, cuando hay un registro de la satisfacción, de la necesidad de alimentarse, del placer que eso produjo, queda asociada la necesidad con la satisfacción. A partir de ahí empieza a haber huellas mnémicas, registro en el aparato psíquico. Empieza a haber un encadenamiento de representaciones y dice Freud que a partir de esa vivencia de satisfacción comienza a haber un aparato deseante. Lo que quiero que registren, que tiene que ver con algo que les dije antes y vamos a retomar después, es la idea de la pérdida de objeto inaugural, que es condición de que haya un sujeto humano. Decimos que cuando el bebé registra la satisfacción de esa necesidad que fue, esa satisfacción que fue producida gracias a la leche que la madre le dio, no quiere decir que ese registro sea en el primer momento que se le dio la teta. No sabemos cuándo se produce esa huella mnémica, esa huella de la memoria. Pero lo importante es que a partir de ese momento, el aparato psíquico es un aparato que funciona buscando repetir una vivencia que ya se perdió. La huella que quedó de esa primera vivencia le deja en el aparato una marca de un objeto perdido, que es el objeto de la primera experiencia de satisfacción. Y el aparato, a partir de ahí, dice Freud, es un aparato deseante. Va a buscar toda la vida recuperar ese objeto,
pero nunca lo va a poder recuperar, porque lo que busca es volver a esa primera experiencia, y la experiencia siempre es segunda. En nuestra vida, quizás les pase más adelante, quizás les pasa ahora, hay algunas situaciones que quedan como esa primer experiencia perdida que uno quiere recuperar. A veces la primera vez que se tuvo un orgasmo, a veces el primer amor, por ejemplo, quedan como ese ideal, o cuando se dice, a veces se dice que los hombres le dicen a la mujer, bueno, muy rica tu comida, pero como la de mi mamá no hay. No, estoy diciendo cosas que quedan como eso perdido y recuperable. Bueno, lo que quiero mostrarles es que a partir de esa vivencia de satisfacción lo que hay es un aparato deseante y un objeto perdido, que va a ser condición de que haya un sujeto humano de palabra. Ahora, otra cuestión muy interesante es lo siguiente. Estábamos diciendo que es la función materna, esa madre que interviene en las necesidades que aparecen en el chico, que va a permitir que se pase de ese puro instinto a lo que vamos a llamar un orden humano, un orden de la subjetividad, donde empieza a haber un aparato psíquico constituyéndose y empieza a haber esta noción de pulsión. La sexualidad humana es pulsional, no es instintiva. Y la base de esto, la noción principal, cuando pensamos en la diferencia entre instinto y pulsión, es que en el hombre no hay un objeto preestablecido que satisface la pulsión, como en la necesidad. O sea, los animales, mi gato, le pongo comida, aunque le ponga un montón, come lo que necesita. En el hombre, la necesidad está perdida. Por eso hay gente que come de más, que come de menos. Hay un montón de ejemplos por los cuales vemos que la satisfacción no existe y lo que hay es una búsqueda constante de encontrar algo que no va a satisfacer del todo, sino a medias. Entonces vamos a ver, para redondear esto, antes de entrar a las fases de la evolución psicosexual, la diferencia entre instinto y pulsión que nombrábamos recién. A ver, compartir pantalla. Lo que nosotros vemos acá, no sé cuánto ven, pero intentaremos. Decíamos recién que el instinto no es la pulsión, que en el ser humano no hay instinto. Y esto va a ser determinante y va a ser muy importante para toda la concepción de ser humano que ustedes tengan en base al psicoanálisis. En el instinto hay un objeto determinado que satisface, hay una meta, la meta es, bueno, si el animal está en celo, tiene que tener relaciones sexuales, no sé cómo se dice, intercambio sexual con un individuo, un ser de la especie, ¿no? De su especie. Hay un objeto determinado y una meta determinada. Y es igual para todos. En el ser humano, la sexualidad pulsional, la pulsión, que no es instinto, y después vamos a describir lo que es la pulsión, no tiene un objeto predeterminado, puede ser cualquiera. La meta es la satisfacción y es totalmente variable. Entonces, por ejemplo, el bebé empieza a chupar la teta, pero después chupa la sabanita, chupa el chupete. Entonces, no es para alimentarse que chupa. Vamos a dar un ejemplo clínico para entender un poco esto. Por ejemplo,
Vamos a hablar con este ejemplo de dos cuestiones. Por un lado, esto que les decía antes, de la importancia que tiene ese primer adulto auxiliador en la determinación en lo que va a suceder con el aparato psíquico de ese sujeto, y cómo hablamos de un determinismo psíquico por las consecuencias que tienes en ese sujeto, cómo intervino ese otro. Esto les quería decir. Es por las necesidades, son las necesidades las que marcan el cuerpo. La madre va a intervenir en ese cuerpo. Las zonas que vamos a ver que van a ser privilegiadas van a ser la zona oral, la zona anal, ¿no? Las primeras. ¿Por qué interviene esa madre en ese cuerpo a través de la boca, dándole de alimentar, a través de limpiarle la caca, el pañal? Lo que quiero transmitirles es lo siguiente. No es por lo biológico, por lo que la madre marca ese cuerpo e interviene allí. Y les voy a dar un ejemplo. Yo tenía una paciente que decía que tuvo muchas infecciones en el oído, otitis terribles durante su infancia, pero muy, muy dolorosas. Y ella me cuenta que su madre toda la vida, antes de tener hijos, tenía miedo de tener una hija sorda. Entonces, lo que les estoy mostrando es que la madre va a intervenir en ese cuerpo, va a marcarlo según cuestiones particulares de esa madre, no solo por las necesidades biológicas que el chico trae. En este ejemplo, por ahí la madre, por miedo a que sea sorda la bebé, se pasaba limpiando de la oreja, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, según cómo la madre lea, entienda lo que le pasa a ese chico, va a marcar a ese cuerpo de una manera diferente. Por ejemplo, una madre, Freud dice que en determinado momento el grito del bebé se transforma en un llamado. La madre escucha gritar al bebé y dice, tiene hambre, tiene frío, lo que sea que dice, ¿no? Un paciente mío decía, esta nena es insoportable, grita todo el tiempo. Era una bebé recién nacida. Entonces, cómo los padres escuchen a ese llanto, qué palabras pongan en ese llanto, va a determinar consecuencias psíquicas en ese bebé. Quiero mostrarles el lugar tan central que tiene ese primer adulto auxiliador en el chico. Una paciente mía que era anoréxica me decía que la madre decía la siguiente frase, decía, mi hija me envenenó la leche. La madre decía que su bebé le envenenó la leche y que no le podía dar la teta. Evidentemente, esta madre era una madre bastante odiosa, que no había lugar para ella, no había lugar para un hijo en ella. Y cómo esto determinaba la anorexia de esta chica, o sea, que cuando el bebé se alimenta, lo que está buscando es amor, es un lugar en el otro. Lo que les quería mostrar es que las necesidades básicas son condición y, digamos, la sexualidad se va a apoyar en esas necesidades instintivas, pero las marcas que vienen del otro son determinantes. Por eso ahí volvemos a esta idea de que el individuo no es una unidad, sino que es un sujeto, sujetado a esos otros que los determinan, que los anteceden, que los nombran. Bueno, volvamos a la evolución psicosexual. Decíamos que hay un primer momento en donde se pierde la naturalidad y el bebé empieza a chupar por búsqueda de satisfacción. Repite una acción por buscar satisfacción, no por necesidad de alimentarse.
el instinto queda perdido. Y a partir de ahí, de esta vivencia de satisfacción, podemos ubicar la primera fase de desarrollo psicosexual. Freud va a decir que en la infancia tiene características particulares en cuanto a su sexualidad, y justamente les voy a comentar cómo llega Freud a su concepción de sexualidad humana. Decíamos que Freud inaugura el psicoanálisis con la noción de inconsciente o de sujeto dividido. Inaugura el psicoanálisis diciendo que evidentemente hay ideas que nos manejan, que tienen consecuencias en nosotros y que nosotros desconocemos. Esto llega a eso a través de la hipnosis, y después, cuando empieza a atender, observa que hay síntomas físicos, por ejemplo, una paciente de él que no podía caminar, y en el tratamiento descubre que empezó con ese síntoma cuando estaba frente al ataúd de su hermana y le apareció una idea de que ella, que era soltera, que era la única hija que no se había casado y demás, tenía deseos de estar con su cuñado. Entonces, este síntoma de dolor en las piernas, de no poder caminar, representaba una idea inconsciente, un deseo inconsciente reprimido. Entonces, los síntomas los llevan a Freud a descubrir que hay ideas reprimidas que producen efectos. Después de eso, Freud, cuando trata de explicar lo que es el sujeto para una audiencia no psicoanalítica, empieza a hablar de lo que es la psicopatología de la vida cotidiana. Como todos nosotros tenemos ejemplos de este inconsciente que tiene efectos a través de los sueños, los fallidos, los síntomas, y transmite esta idea de que no somos una unidad. Entonces, primera noción del psicoanálisis importante es que somos manejados por ideas inconscientes que desconocemos. Segunda introducción en digamos, la concepción de hombre muy importante del psicoanálisis es la nueva noción de sexualidad. Hasta que Freud trae su nueva concepción, la idea era que sexualidad suponía la maduración de los órganos genitales, la unión del hombre con la mujer a través del coito, y que eso era sexualidad. Entonces Freud dice, tenemos ejemplos claros de que en los chicos también hay sexualidad, por ejemplo, esto que les comentaba, el placer al chupar, o el tocarse los genitales, o distintas demostraciones de que hay sexualidad en la infancia, y habla de la perversión, ¿no? Dice que en los sujetos perversos, o sea, los que se satisfacen, por ejemplo, a través del voyeurismo, exhibicionismo, a través del sadismo, masoquismo, el fetichismo, Freud muestra cómo la sexualidad infantil y las perversiones dan cuenta de que la idea de sexualidad que se tenía antes no era correcta. Y esta inauguración de una nueva concepción de sexualidad tiene mucho que ver con la sexualidad en nuestros días, la concepción queer, el hecho de que lo que les decía antes, de que la sexualidad es pulsional y que no hay un objeto predeterminado y que cada sujeto puede encontrar su manera de satisfacción, diferente al resto. Entonces, les comentaba que Freud concibe a la sexualidad como apoyándose en la autoconservación, en las necesidades, pero desprendiéndose de ella a partir de esta vivencia de satisfacción, en donde la búsqueda va a ser de encontrar una satisfacción y no de satisfacer una necesidad. Y describe lo que es la sexualidad infantil y dice que ella va a atravesar por distintas fases
no hay fechas preestablecidas, pero hay un suceder de una fase a otra que es para todos igual. Y esas fases de la sexualidad infantil se caracterizan por que el cuerpo tiene determinada zona privilegiada en donde busca una estimulación y una satisfacción a través de esa zona y un objeto particular que tiene que ver con esa zona. Entonces las fases son, primero la fase oral, después la fase anal, y después, evolucionando en su teoría, va a plantear que la tercera es la fase fálica. Vamos a ver un cuadrito, espero que puedan ver de qué se trata. A ver. Esto también está en alguno de los test, donde habla de si ese sujeto está mostrando tendencias orales, anales, o habla de lo fálico, que después lo vamos a retomar. Por ahora estábamos diciendo que la sexualidad infantil supone 3 fases. Acá podemos, en esta rayita, la primera, ubicar la vivencia de satisfacción que da origen a la pulsión y al aparato psíquico. La primera fase es la fase oral, la zona privilegiada es la boca, y lo que se busca es una estimulación a través de la zona oral. En esa fase, el bebé es totalmente dependiente de ese adulto, es un objeto de ese otro, la madre hace lo que quiere, si la madre piensa que el bebé tiene hambre todo el día, le da de comer todo el día, el bebé no tiene posibilidades de zafar de, digamos, las locuras de la madre, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que la semana pasada me cuenta que, o sea, ella viene porque su hijo de 17 años está excediéndose un montón con el alcohol, con las drogas, que lo encontró con botellas de alcohol en el auto, dormido, borracho, bueno, cosas que la angustian un montón, y en un momento me cuenta que cuando tuvo este primer hijo, como no quería que se sienta mal de no tener la teta, que sufra, entonces tenía todo el tiempo el bebé encima de ella, y entonces me dice, ¿sabes lo difícil que era ir al baño con el bebé UPA? O sea, iba a hacer pis, digamos, con el bebé encima para no sacarle la teta. Bueno, esto es muy fuerte y quiero que vean, que entiendan cuando hablo del determinismo psíquico, de cómo los otros tienen mucho que ver en la estructura psíquica de ese sujeto que nació, las consecuencias de esta madre que no quiere angustiar al bebé y la importancia que tiene en la evolución posterior de ese bebé. Entonces, lo que vamos a ver cuando hablemos de complejo de Edipo y complejo de castración, no sé cuánto tiempo vamos atrás, creo que llegamos, es muy importante el lugar de la madre, que este chico ocupe un lugar de objeto de deseo para ella, que sea amado, que sea libidinizado, decimos, pero también es muy importante que la madre desee algo más allá de ese chico. Como dice Freud, bueno, la madre tiene que ir y venir, no puede ser una madre que esté ahí constantemente. Otra mujer, les doy, para hacer un poco más dinámica la clase, les doy algunos ejemplos clínicos. Otra mujer que tuvo un hijo autista, muy inteligente ella, muy, bueno. Sin embargo, lo que digo es que no pasa ni por ser mala persona ni por no ser inteligente. A veces la propia neurosis lleva a que uno cometa errores, todos cometemos errores, justamente hablábamos de castración, de que no somos perfectos, pero algunos son más graves que otros. Esta mujer
le daba pena que ella trabajaba mucho, le daba pena que su hijo no la viera, entonces le dejaba las, no sé, 15 horas que ella estaba fuera de la casa, una grabación con su voz, como si ella estuviera todo el tiempo ahí. Entonces, en ambos casos, la primera que no le sacaba la teta de la boca o esta que les dejaba su voz constante, eran madres que no podían ausentarse. Y lo que estamos diciendo es que así como es indispensable que la madre ame a ese chico, le dé un lugar, lo aloje, lo libidinice, también es importante que se corra de ahí, que el chico no sea todo para ella, que no ocupe lo que después vamos a nombrar como lugar de falo, ¿no? Tiene que ocuparlo. Esta sensación de que mi hijo es todo, es tan divino, ¿no? La completud que se representa en la embarazada, que después cuando el bebé nace representa para la madre una pérdida, hablamos de, después vamos a hablar del complejo de castración, que significa atravesar por esa pérdida, el parto, digamos, representa para la madre una pérdida, y es necesario que ella viva ese vínculo con su hijo de manera normal y que ese hijo no la complete. Otro paciente de ahora me cuenta que hasta los 15 años durmió con la madre, en la misma, no sé si cama, habitación, bueno. Entonces, esa dificultad, digamos, esa necesidad de que la madre desee algo más allá de ese chico, lo llamamos función paterna. Vamos a ver después, cuando hablemos del Edipo, estos tres lugares que en la fase fálica vamos ahora a nombrar cómo se ponen en juego, pero volviendo al lugar de la madre tan determinante, también va a ser determinante lo que llamamos función paterna. Otra vez, digo, puede ser ejercida por cualquier persona, padre o no padre, otra persona, un tío, un abuelo, una otra madre, como ahora cuando hay dos madres, pero es que se desee algo más allá que ese chico. Entonces, volvamos. Después vuelvo a esto. Fase oral, la zona privilegiada es la boca y el objeto es el objeto oral, ¿sí? El ser chupado, el ser comido. Luego viene la fase anal. Yo les decía que a diferencia de la fase oral, en donde estamos totalmente sometidos a ese otro sin poder hacer nada con eso, en la fase anal empieza a haber un primer objeto vivido como propio, que son las heces, la caca. El nene, cuando empieza a poder controlar esfínteres, lleva a la madre la pelela como le muestra la caca como un regalo, ¿sí? Entonces, es el momento en donde el chico empieza a separarse de ese otro materno, ¿sí? Acá en el medio, si tenemos tiempo, el otro concepto importante es el concepto de yo. En un primer momento decíamos, hay pulsión, hay una búsqueda de satisfacción, hay zonas erógenas privilegiadas, pero todavía no hay una noción de yo. El yo, en determinado momento, digamos, entre los 8 meses y año y medio, el bebé en un momento se reconoce en el espejo. Empieza a verse como alguien diferente al resto. Antes se vincula con la teta creyendo que la teta es de él. No hay separación con el objeto ni reconocimiento de él como alguien diferente. Más o menos cuando comienza la fase anal, hay un momento en donde el bebé se reconoce y se constituye el yo. Vamos a después hablar de esto. Entonces, primera fase oral, segunda anal, objeto privilegiado las heces. Luego, entre los 4 y los 6 años, 4 o 5 años, hay un momento en donde el nene
en el jardín de infantes, no sé cómo se llama ahí, en esa etapa, empieza a observar que las nenas tienen algo diferente a él. Empieza a darse cuenta que las nenas no tienen pene. La constatación de esta diferencia, y volvemos a las cuestiones mal concebidas del psicoanálisis, lo que Freud va a decir es que esa constatación de la diferencia tiene consecuencias psíquicas. O sea, nosotros podemos nacer con un cuerpo de mujer y después devenir mujer u hombre. Ahora, digamos, o no binario. Podemos nacer con cuerpo de hombre y devenir mujer, hombre, no binario, o las 50 categorías que hay ahora. Pero la constatación de que tengo o no tengo y encontrar esa confrontación entre el tener y no tener tiene consecuencias psíquicas. No es que eso va a llevar a devenir hombre o mujer, sino que eso va a llevar a lo que llamamos la angustia de castración, la reafirmación de que no somos completos. Por eso todos estamos atravesados por esta imposibilidad, como les decía desde el comienzo de la clase, y todos estamos atravesados por la angustia de castración, porque no somos completos, porque no hay un objeto que nos satisfaga del todo, porque no podemos completar a esa madre. Yo les decía que cuando nacemos somos objeto de esa madre, queremos ser todo para ellas. Este paciente que durmió 15 años con su mamá, no puede, se angustia un montón. Si deja a la madre, tiene 40 y pico de años, se angustia por tener pareja y se angustia porque la madre se queja de que él haga su vida. Entonces, como les decía al principio, estamos sujetados a ese otro, tratamos de ser lo que el otro quiere para nosotros y el proceso, digamos, de todo el desarrollo de nuestra vida y también del análisis es ver si encontramos algo de nuestra propia subjetividad, corriéndonos un poco de ese determinismo, ¿sí? Después lo vamos a ver. Entonces, sexualidad infantil, fase oral, anal, fálica. Podemos decir que la sexualidad infantil es perversa polimorfa, dice Freud. ¿Qué quiere decir? ¿A qué llamamos perverso? Como les decía antes, no hay algo que está bien y algo que está mal. Es una cuestión estadística. La normalidad, que vamos a ver que en psicoanálisis la normalidad tiene que ver con un sujeto neurótico que reprime su sexualidad, supone determinada configuración que el perverso, lo que Freud dice es que la perversión es el negativo de la neurosis, o la neurosis es el negativo de la perversión, no me acuerdo la frase exacta. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el perverso muestra aquello que el neurótico reprime. Decíamos, si se supone que la normalidad es el poder satisfacer la sexualidad a través de los órganos genitales con otro, el que no realiza ese tipo de satisfacción sexual por los órganos genitales y con otro sería un perverso, ¿sí? Volvemos, no es lo que está mal lo que está bien. Luego de la fase, ahí vuelvo a esto, luego de la fase fálica se produce, como vamos a ver en un ratito respecto a los conceptos de Edipo y castración, se produce la represión de la sexualidad infantil. Y viene el periodo de latencia, que es más o menos en la época de la primaria, se llama acá, de la escuela básica, ¿no? Entre los 6 y los 12 años, en donde no aparece nada nuevo en torno a la sexualidad. No es que no hay sexualidad, sino que no es como las etapas antes, que son muy diferentes una de otra. Lo que decíamos es,
que la sexualidad infantil es perversa polimorfa, quiere decir que tiene maneras de satisfacerse muy diferentes a lo que, entre comillas, se llama normal. Entonces, en la fase anal es bastante típico el sadismo, es bastante típico estar jugando a mostrarse, a mirar. Entonces, toda la satisfacción pregenital es lo que llamamos perverso. Entonces, si una persona adulta, les cuento también de un paciente que, muy impresionante, que pues, no sé si era paciente o era un sujeto, del cual un analista me relató que su satisfacción pasaba porque la mujer le defeque encima, ¿no? Su satisfacción era esa. Entonces, a eso llamamos un perverso. La satisfacción es claramente vinculada a lo anal, ¿sí? Y no se satisface a través del coito. Ahora, la sexualidad infantil, decimos, es perversa polimorfa, pero la sexualidad humana, en algún sentido, es perversa polimorfa. ¿Qué es lo que se supone que la normalidad, a dónde conduce la normalidad? Luego del periodo de latencia se reprime la sexualidad infantil y a partir de la pubertad, con la madurez de los órganos genitales, en determinado momento uno puede elegir un objeto con quien satisfacer la propia sexualidad. Elección de objeto de amor, también podríamos decir elección de partener sexual, digamos, en esta época, ¿no? Más allá de amor o no amor, que haya una posibilidad de satisfacerse con otro. Eso sería hacia donde apunta el desarrollo de la evolución psicosexual, ¿sí? Entonces, volvemos. Por ahora venimos hablando de el determinismo psíquico, cómo nos marca el lugar que tenemos para el otro. El pasaje de la necesidad a la pulsión. El comienzo, el origen de este aparato psíquico como un aparato deseante que busca y busca y busca encontrar un objeto perdido y que nunca se satisface del todo. Y a nivel pulsional, aparece esta satisfacción, digamos, habría dos órdenes, no tenemos ahora tiempo de verlo, el deseo más del lado de lo simbólico, ¿no? Y la pulsión más vinculada con la satisfacción en el cuerpo, ¿sí? Hablamos de las fases de desarrollo libidinal, la sexualidad infantil y lo que va a ser la sexualidad adulta. Vamos a ver ahora algo, retomemos la cuestión del complejo de Edipo. La tercera fase, lo que Freud llama fase fálica, nos muestra un momento en donde el chico empieza a interesarse por los genitales, ¿no? Pero en realidad lo que descubre Freud es que en esa etapa, vamos a hablar sobre todo del varón, porque es diferente para el varón y para la nena, pero no hay tiempo de hacer todo el desarrollo. El chico, cuando observa que la nena no tiene pene, en un momento reniega de la diferencia. Quiere decir, lo ve, pero no lo acepta. Lo acepta y no lo acepta. Es como cuando decimos, bueno, no creo en que pasar por abajo de la escalera me trae mala suerte, pero por si acaso no paso. Eso es renegación. Todos tenemos cierto nivel de renegación con algunas cosas, sobre todo con la castración, en el sentido de esa imposibilidad de satisfacción total que preferimos no ver, ¿no? Esto, bueno, al margen. Pero el nene, cuando se enfrenta a la diferencia de los sexos, piensa que a la nena le va a crecer. No quiere aceptar que la nena no tiene, ¿no? Porque eso produce lo que llamamos angustia de castración, el temor a perder su pene. Freud descubre que los primeros objetos de amor de un chico son estos
adultos que lo amaron y, digamos, divinizaron, que le dieron un lugar desde el momento del nacimiento, lo que nombramos como función materna y función paterna. El primer objeto de amor para ambos chicos, para la nena y para el varón, perdón, es la madre, ¿sí? Ahora, el Edipo supone que elegimos como objetos de amor a cada una de esas personas que fueron importantes en los primeros años de vida. Digamos, para sintetizar, madre y padre. Hay lo que llamamos un Edipo completo, que es amamos a los dos y al mismo tiempo competimos con los dos. Amamos a nuestra madre y queremos correr a nuestro padre y viceversa. Ahora, lo que Freud descubre es que en la fase fálica se pone más en juego cuando el nene descubre la diferencia de los sexos. Empieza también la fase edípica, dice Freud, las fantasías edípicas. Entonces, es frecuente que, por ejemplo, hay un caso de Freud que se llama el caso Juanito, que él le decía al papá, andate, andate y no vuelvas, yo me quedo con mamá. No, chicos que dicen me voy a casar con mamá. Esta cuestión que uno ve bastante habla del complejo de Edipo. Para todos, el amor por esos, la madre y el padre, van a ser determinantes también en el objeto que uno elija posteriormente. Hay un proceso por el cual primero hay que poder amarlos y sentirse amados por ellos, pero en determinado momento, por efecto de la represión de la sexualidad infantil y de las fantasías edípicas, vamos a lograr encontrar un objeto de amor externo, la exogamia, ¿no? Este proceso es el que se supone que se espera como desarrollo normal, y vamos a hablar un poco de cómo se produce ese proceso. A partir de esto que les estoy contando, vamos a nombrar después lo que es la segunda tópica, que también en alguno de los textos aparece. Decíamos que el nene no tiene problemas en mostrarse desnudo, en decir me quiero quedar con mamá, me voy a casar con mamá, vos andate, todo esto. Pero en determinado momento, como les decía, por temor a la castración, o sea, temor a la pérdida de su pene, o en la nena por temor a perder el amor del otro, ambas cosas son significativas, se reprime esa sexualidad infantil y edípica. Entonces, es muy común que uno, yo lo veo, ¿no? Nenas que por ahí, o nenes que se pasean desnudos y no tienen ninguna vergüenza, y de repente empiezan a hacer todo a escondidas, ¿no? A tocarse a escondidas, o la nena decir no me mires, por ahí tiene 6 años. Entonces, ahí vemos este pasaje de que no hay represión de la sexualidad infantil al momento en donde sí empieza a verlo. En ese momento se constituye el super yo. Esta instancia es la instancia que representa a los mandatos maternos, paternos, ¿no? Que son incorporados. Uno se identifica a esas figuras, el nene empieza a decir, bueno, yo quiero ser como papá, y entonces es estudioso, es buen alumno, se porta bien, supuestamente por el amor que le tiene a la madre, ¿no? Entonces se identifica con el padre, que es decir, incorpora rasgos del padre, y al mismo tiempo se conforma el super yo. El super yo es la instancia que representa a los padres, ¿no? Y a los mandatos que provienen de ellos, y van a permitir la represión de la sexualidad infantil. Antes hablábamos del perverso. El perverso, en términos, digamos, comunes, muchas veces lo que se nombra como perverso es el psicópata. El psicópata no tiene, no
respeta la ley del otro, tiene su propia ley, ¿no? Entonces, lo que vemos en el sujeto neurótico normal es que reprime deseos, reprime su sexualidad infantil y sus deseos edípicos, y a partir de ahí queda terminado de constituir su aparato psíquico. Vamos a ver, bueno, les digo un poco más de esto y vemos lo que es la segunda tópica. Entonces, cuando hablamos, en muchos de los test se habla del tipo de defensas. Defensa, podríamos decir que la represión es una modalidad de la defensa, ¿sí? El término defensa es más amplio, pero en estos test, en realidad, al hablar de estos conceptos, está nombrando o está enfocándose en las estructuras neuróticas. Las estructuras, como cualquiera de nosotros, en donde hay represión, hay inconsciente, ¿no? Y hay distinto tipo de defensas como consecuencia de esa represión. Ahora, a veces en los test ustedes van a ver que aparecen respuestas muy diferentes a las esperadas. Por ejemplo, alguien que hace una persona, un chico que hace una persona y hace por un lado la cabeza, por otro los brazos, ¿no? Entonces, podemos pensar que no es una estructura neurótica. Todo lo que les estoy contando hoy funciona para la neurosis. Entonces, en la neurosis hay una sexualidad infantil que es reprimida, luego viene el periodo de latencia, luego viene la maduración de la sexualidad y se pone en juego toda la estructura previa. Quiere decir que para nosotros esos primeros años de vida son los determinantes en la estructura psíquica, son los que van a condicionar el tipo de estructura de ese sujeto. Vamos a ver unas palabras de entonces. A ver, algo del complejo de castración, a ver qué encuentro acá. A ver, ahí está. No sé cuánto ven, pero bueno, después se lo mando. Estábamos hablando recién de este punto B que figura en esta filmina, que es el momento en donde se pasa por la fase fálica y podemos decir que en ese momento se produce lo que llamamos complejo de Edipo y complejo de castración. ¿Qué quiere decir? Que se subjetiviza algo de la castración, digamos, cómo atraviesa cada uno el complejo de Edipo y complejo de castración. Si tuvo padres muy rígidos, si el padre estuvo ausente y el nene está pegado a la madre, todo esto sucede en esa fase fálica. Decimos, el Edipo significa 3 lugares: madre, padre y niño. Madre, el que cumple la función de alojar, ese primer otro. El padre, la función de separar a la madre del hijo, de poner un corte, de que haya algo más allá de esa madre. Pero en realidad lo que el complejo de castración pone en juego, lo que yo les decía antes, pone en juego la castración estructural, el hecho de que somos incompletos, el hecho de que hay una pérdida primera y una imposibilidad de satisfacción total. Por eso castración significa algo mucho más amplio de lo que en realidad en general creemos. Ahora vamos a ver la segunda tópica. A ver, sexto. Bueno, acá primero aparece, vamos a ver primero esto. Hablábamos recién, 2 palabras, vamos a hablar de lo que son las estructuras clínicas. Yo les decía que todo lo que desplegamos hoy vale para la neurosis. Cuando hay neurosis, hay represión, hay inconsciente y hay síntomas neuróticos. Los síntomas neuróticos en psicoanálisis y defensas que aparecen en alguno de los tests tienen que ver con esta neurosis.
obsesiva, histeria, fobia. Hablamos de la perversión como una segunda estructura psíquica, no está conformada por la represión, sino hay otro mecanismo que es la renegación, y hablamos de una tercera estructura que encontramos en el psicoanálisis freudiano, que es la psicosis, ¿no? Donde hay una no conformación del yo como se espera y de la realidad tampoco. ¿Sí? En la neurosis, antes les hablaba del yo, tiene que constituirse el yo en determinado momento, ese yo va a permitir manejarse en una realidad coherente y al mismo tiempo relacionarse con otros. Ahora podemos agregar una cuarta estructura, que son los cuadros límites, borderline o cuadros fronterizos, ¿no? Que tienen características particulares y la cuestión de las adicciones, los problemas de cuadros vinculados con la alimentación, no me sale el nombre, bueno, un montón de actings, las personas que se cortan, hay un montón de cuadros actuales que podrían pensarse como cuadros borderline. Esperen que busco la otra, a ver si encuentro la otra filmina donde vemos el tema de, acá está, bueno, la segunda tópica. Vemos por último esto y después quiero que me hagan preguntas para terminar, a ver si es esto. Bueno, yo les decía que a partir de la represión de la sexualidad infantil se forma el super yo. Y vamos a hablar de lo que es la última conformación que da Freud del aparato psíquico. La primera tópica es cuando diferencia consciente o preconsciente consciente de lo inconsciente dividido por la represión. En la última época, donde ya descubre lo que es el super yo y la pulsión de muerte, que no vamos a llegar ahora a hablar de eso, va a hablar de que el aparato psíquico está dividido en tres instancias. El yo, el ello y el super yo. El yo sería aquella instancia que permite que nos manejemos con coherencia, con procesos lógicos, deductivos, en la realidad. El yo es el que media entre lo pulsional, que es el ello, y el mundo exterior, según los mandatos del super yo. O sea, alguien se permite por ahí salir con 5 personas por semana y tener sexo consigo, y alguien piensa que tiene que llegar virgen al matrimonio. Entonces, es el yo el que decide, decide qué hacer con su pulsión en base a los mandatos del super yo que provienen de esa instancia psíquica que se conformó al final de la fase fálica. El yo es un lugar de desconocimiento, no tenemos hoy tiempo de trabajarlo, pero digamos, yo creo que soy así, asá, asá, pero en realidad hay una distancia grande entre eso que creo que soy y lo que soy en realidad. Y siempre una distancia, y esto también tiene que ver con la imposibilidad estructural, ¿sí? Después, bueno, el ello es las pulsiones, el que busca constantemente una satisfacción, y el super yo, ahí tenemos que diferenciar dos aspectos porque son importantes. Tenemos que diferenciar en esto que yo llamaría instancia parental, esta instancia que proviene de los padres y de la identificación con ellos, tiene dos aspectos que en Freud están un poco confusos. Uno es lo que llamamos ideal del yo. Tiene que ver con los ideales que nos guían, que a mí me gusta enseñar o que me guste ser buena profesional o que
sea buena persona. Todo eso son ideales que tienen que ver con la instancia parental, pero no tienen que ver con el castigo. Es algo que nos guía y viene de esa instancia, ¿sí? Pero por otro lado tenemos el super yo, como dice Lacan, el super yo feroz, que nos castiga, que nos dice, bueno, te sacaste un 9, te tendrías que haber sacado un 10, ¿no? Ese super yo cruel que nos lleva a repetir situaciones que nos hacen sufrir, que no nos deja ser felices, que si nos va bien, busca que suframos por alguna otra cosa, ¿no? Y que se ve en los análisis todo el tiempo, como cuando la persona empieza a estar mejor, no se lo permite. Ese es el super yo. Entonces, yo, ello y super yo. El super yo es la instancia que proviene del deber ser de los padres, que tiene un aspecto positivo y un aspecto censurador, que castiga, ¿sí? Bueno, yo me interesaría ver si tienen preguntas. Dejaría 3 minutos o algo para ver si hay preguntas que ustedes tengan. Si no, retomaría alguna cosa más para profundizar. A ver, voy a esperar. Si quieren, pausar la grabación y después la retomamos, y si no, lo dejamos así por si después les cuesta retomarlo. A ver, si me querés decir, Galo, si hay preguntas o si quieren que continúe. Si querés, escribímelo por el WhatsApp. Gracias, Nora. Este momento vamos a indicar a ver si es que los estudiantes tienen alguna inquietud. Ok. Chicos, chicas, ¿alguna inquietud referente a lo que hemos venido desarrollando? Sería interesante, de pronto, si puede acercarse para acá para de esa manera poderlo puntuar. Como no están conectados, Nora, entonces a lo mejor Perfecto. nos viene bien Perfecto. el hecho de que se acerquen y planteen directamente Bueno, la y si pregunta. no, vos también podés pensar qué es lo que querés que yo siga desarrollando y a qué hora querés que termine la clase. Después decime. Ya, perfecto. Entonces, estamos con un estudiante que le va a indicar la interrogante. Genial. Buenísimo. Ya, yo soy Jordi Caguana y bueno, quería Hola, preguntarle, encantada. pues, igualmente, ah, podemos hablar del bien y el mal como una estadística más que todo, ¿no? Pero si no tomáramos en cuenta la estadística, ¿cómo podríamos calificar estos comportamientos que tienen, digamos, las personas? ¿Serían beneficiosos, tal vez positivos, o del contrario, serían negativos, contradictorios, o tal vez no serían muy útiles? ¿De qué otra manera podríamos definir el bien y el mal, por así decirlo? Bueno, muy interesante tu pregunta. Me parece que hay que ver en dónde nos enfocamos. Si nos enfocamos en el bien y el mal para la sociedad, ¿no? Un individuo psicópata que mata gente, bueno, es un tema. Ahora, cuando nosotros como psicólogos o como psicoanalistas tenemos frente a nosotros una persona que consulta, lo que tenemos que ver es si esa persona sufre y qué es lo que podemos hacer por ella. Ahora, hay casos complicados, por ejemplo, una persona que supervisa conmigo, hace poco le llega un hombre que dice, bueno, yo estoy acá porque me mandan, el juez me mandó, porque yo abuso de mi hija de 11 años. Entonces, nosotros, como psicoanalistas, yo lo que le dije a ella es que ella no podía atender a esta persona, porque yo considero que si se está haciendo daño a otro, nosotros no podemos ayudar a disminuir el padecimiento cuando su satisfacción está en hacer daño a otro, ¿no? Entonces,
Cuando yo digo que para nosotros no hay bien y mal, es porque nosotros tomamos a la subjetividad y la pensamos como consecuencia de lo vivido. Entonces, acá, por ejemplo, en la época del proceso, los torturadores, por ahí te enterás de gente que tortura a otros y que fueron torturados por sus padres, pero eso no quiere decir que uno lo justifique ni haga cosas para ayudar a esos sujetos, ¿no? Creo que sí hay que... Es diferente pensar en el bien y el mal a nivel filosófico, sociológico, antropológico, que pensarlo para el psicoanálisis. ¿Se entiende? No sé si respondió o no tu pregunta o querés preguntar algo más. Sí, bastante bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. A vos. Gracias. Hay una pregunta más, ¿vale? Genial, buenísimo. Buenos días. Hola. Mi pregunta básicamente es sobre los temas las evaluaciones proyectivas. Tomando en cuenta que somos seres singulares, sujetos a ya sea cualquier situación o cualquier persona, eh, ¿cómo al momento de realizar un test proyectivo vamos a encasillar lo que sea que esté pasando con nosotros? Es decir, esta persona está sufriendo de tal, esta persona está sufriendo de tal. Con los test proyectivos, pues lo que son, se podría decir, subjetivos y abiertas a la percepción del clínico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber qué es lo que está padeciendo, qué es lo que está sufriendo la persona? Muy interesante tu pregunta. Bueno, justamente en algún momento de la clase yo nombré esta complicación que existe para el psicoanálisis, ¿no? Y que tiene que ver con lo que vos estás nombrando ahora. Pero agregaste algo más. Hay dos temas que vos planteás acá. Una es, si nosotros tenemos en cuenta la singularidad, no es contradictorio estar tratando de encasillarlo en, bueno, si hace un dibujo demasiado grande, entonces todos los que hacen dibujo grande tienen una agresividad y una... Me parece que sí es complicado encasillar, por eso nosotros los psicoanalistas no estamos muy de acuerdo con los tests, pero también es cierto que si uno tiene, suponete, 50 personas que tienen que entrar a no sé qué trabajo y tiene que elegir, vos le tomás los tests y si ves a alguien que dibuja a la persona con el cuerpo despedazado y ves a otro, te puede servir a grandes rasgos como una proyección de la estructura de ese paciente. Pero hay que tener mucho cuidado por que realmente nosotros no estamos muy de acuerdo con las categorías universalizables, pero no hay ninguna disciplina posible si no hay categorías. Entonces, si yo les estoy contando la evolución psicosexual y o la estructura psíquica, necesito las categorías para poder entender a mi paciente y al mismo tiempo tengo que correrme de ahí para ver la subjetividad. Así que es muy buena tu pregunta porque es un problema ético importante. La otra cosa que vos nombraste, que yo no trabajé hoy porque no había tiempo, es lo que en psicoanálisis llamamos transferencia. Nosotros, una de los descubrimientos de Freud es la importancia que tiene la transferencia para la curación. Entonces, si tomamos lo que vos decís, no es solo cómo interpreta el encuestador o el que toma el test, sino al mismo tiempo, ¿qué le pasa a ese que está haciendo el test con ese entrevistador? Porque a lo mejor se siente, ¿cómo se llama? Se asusta, le da miedo, o al contrario, si se siente alojado o se siente bien tratado o no. Entonces, como vos decís, la subjetividad del entrevistador, así como el vínculo que hay, también puede influir en cómo se hace el test, ¿no? Así que son dos preguntas muy interesantes para investigar y estoy de acuerdo con vos, que es cuestionable. Muchas gracias. Al contrario. ¿Más? ¿Anima? ¿No? ¿Por qué se...? Bien.
Galo, ¿algo de lo que dije te parece que necesita aclaración? ¿A qué hora querés que terminemos? Decime vos. Ya, bueno, tendríamos hasta las 10 de acá, entonces nos estaría faltando unos 15 minutitos, 10 minutos más o menos para ir cerrando. Sí, sí. No tenemos más inquietudes en relación. Entonces Recuerdo a sigo lo que... profundizando Sí, yo. sí, un estudiante en este momento nos dice, el anterior que preguntó, nos quiere Sí, nuevamente genial. preguntar nuevamente. Mucho mejor. Si tienen preguntas, mejor. O si decirle, Galo, a la gente que si quieren tomar alguna de las cosas que dije para que la profundice. Perfecto. Ya. Bueno, la pregunta no es mía, es un compañero que me quiere venir a preguntar, pero Perfecto, genial. básicamente expresa, expresa que nosotros somos sujetos, que estamos, valga la redundancia, sujetos a algo, alguien. ¿En qué Sí, momento nosotros dejamos de ser sujetos para ser individuos? No sé si me perdí de algo, pero no, yo tampoco no le supe responder a él y por muy linda eso también pregunta. estoy aquí. Estoy anotando. Muy linda pregunta. Em, Bueno, genial, me encantó la pregunta. Las tres preguntas, pero esta me convoca a investigaciones que yo hice a lo largo de mi vida, mucho en relación a este tema, que es si nosotros estamos determinados por el otro, ¿qué posibilidades, qué margen de libertad tenemos? ¿Qué margen de encontrar un deseo propio? Es muy interesante esta pregunta porque, digamos, por un lado, lo que yo les describí hoy como desarrollo de una subjetividad, podríamos decir que al principio estamos totalmente sometidos a ese otro, ¿no? Digamos, la madre decide si tenemos frío, hambre, es tremendo el sometimiento, y se supone que a lo largo de la vida uno tiene que ir encontrando su propia subjetividad, lo que le hace bien, su propio deseo. Pero justamente cuando yo les dije al comienzo de la frase que como somos neuróticos, estamos siempre buscando ser amados, y ese es nuestro principal problema, que hace que muchas veces no nos permitamos descubrir nuestro propio deseo por no desilusionar al otro, ¿no? A lo que se espera de nosotros. También en relación a la sexualidad, muchas de las cuestiones que aparecen ahora, ¿no? Con los problemas que hay con el salir del armario, un montón de cuestiones que tienen que ver con no querer desilusionar al otro. Entonces, a lo largo de la vida, sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia, cuando el adolescente empieza a pelearse con los padres, tratar de diferenciarse de ellos, se supone que hay un momento en donde hay que encontrar una verdad más propia, encontrar qué se quiere hacer de la vida y demás. Pero es un proceso difícil, por eso yo a veces digo que el psicoanálisis, más allá de que la gente se analiza cuando tiene algún síntoma y quiere cambiar algo, también lo que permite es justamente ampliar ese margen de libertad, digo yo, pero el margen de libertad supone el poder descubrir qué es lo que uno hace para satisfacer a otro o para responder al deseo del otro y poder correrse de ahí y empezar a encontrar algo propio. Entonces, de acuerdo, digamos, para responder a la pregunta es, todos vamos hacia el buscar algo más singular y más propio, pero es un proceso difícil. Según cómo fue los primeros años de vida, uno tiene mayor capacidad o menor de libertad, yo diría, ¿no? Esta persona que vivió con la madre, durmió 15 años, que no puede llevar a cabo ningún vínculo con otro, ¿no? O una paciente ahora nueva que es una paciente psicótica, en donde el nivel de libertad es mucho menor, porque la capacidad de desarrollo
psíquico, intelectual, va a permitir hacer algo con eso pulsional y con ese determinismo. Entonces, las personas que tienen estructuras graves tienen una menor capacidad de libertad y de zafar del determinismo. Entonces, determinismo hay siempre. La evolución de un sujeto lo lleva a intentar ir encontrando qué lo diferencia de los padres. A veces se logra más y a veces menos. Y el tratamiento psicoanalítico, y supongo que algunas psicoterapias también, buscarían eso, dejar de estar intentando satisfacer al otro, ser el mejor alumno, ser bueno, y empezar a encontrar lo que a uno le hace mejor y le hace más feliz, ¿sí? Se pudo, pero muy lindas las preguntas que hicieron. Muchas gracias. No, al contrario. Así, pasa por los bancos a ver si alguien no se anima y tiene una pregunta y vos la decís. Ya, Nora, ya les pasamos mirando. ¿Alguien más? Algo que no quedó claro sobre la exposición. ¿Será que vamos a hacer pruebas sobre ¿Hay algo más? ¿No? Galo, si no hay preguntas, voy a retomar unos minutitos, porque vos me habías nombrado el tema de que se habla de falo en alguno de los test. Voy a hablar 2 o 3 minutos más de lo que es la fase fálica, el falo, el complejo de castración, ¿sí? Ya, perfecto, Nora, muchas gracias. 5 minutos. Bueno, volviendo al tema ese, ¿no? Porque me acordé que en alguno de los test se habla de figuras fálicas. Yo les comentaba que en esa etapa en donde el nene se enfrenta a la diferencia de los sexos, hay un momento en donde, como Juanito, el paciente de Freud, digamos, no lo atendió él, a través del padre lo atendió, pero bueno, ese paciente decía que todo tenía pene, entonces dibujaba una locomotora con pene, dibujaba los animales, la mesa con pene, o sea, todo tenía pene para él. A eso llamamos fase fálica, en donde hay una creencia de que todos y todo tiene pene. ¿Por qué? Porque a Juanito lo angustiaba el temor a perder su pene. Entonces, dice Freud que hay un momento en donde se juega esto que llamamos la premisa universal del pene, que es creer que todos tienen, porque angustia la posibilidad de perderlo. Cuando se acepta la diferencia, se produce lo que les decía antes, la represión de la sexualidad infantil y de los deseos edípicos. Entonces, hay una diferencia entre el concepto de falo y el concepto de pene. Si en los test un nene se dibuja desnudo y con un pene muy grande, ¿no? Sabemos, bueno, está en la fase fálica, en donde empezó a interesarse por su genital, hay masturbación, seguramente se toca y demás, pero está esta creencia y este temor, esta creencia de que todos tienen por el temor a perderlo. Entonces, cuando acepta la castración, se produce esa conformación del super yo y la represión de la sexualidad infantil. Cuando no se acepta, hay una renegación y en algunas ocasiones hay sujetos que, por ejemplo, no quieren enfrentarse al otro sexo, la vagina puede aparecer como algo angustiante, hay figuras mitológicas, ¿no? La vagina dentada, la fantasía de que puede castrarse si está teniendo relaciones con una mujer, pero tiene que ver con esta fantasía de castración. Entonces, lo fálico tiene que ver con esto, y lo importante es que la castración la piensen como una reedición de todas las pérdidas que uno tuvo en la vida y la angustia que eso produce, la imposibilidad de completud y de satisfacción total. Eso sería, digamos, el tema de falocastración. Bueno, Galo, me parece que podríamos terminar. Yo les ofrezco, si les quedan preguntas después, que me las manden a través de Galo.
para mí un placer haberles dado esta clase, espero que les sirva, creo que es demasiado material, esto se da en todo un año en la Facultad de Psicología en la UBA, así que imagínense, no se preocupen si no entienden, porque es un tema para trabajar durante todo un año, en una materia anual. Bueno, Galo, creo que ya podemos concluir, ¿qué pensás? Sí, sí, Nora, más bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por los aplausos, no los escucho, pero los veo. Así que un placer y estoy a disposición si necesitan alguna consulta. Bueno, Perfecto. un cariño. Muchísimas gracias, Saludos Nora. a todos. A Igualmente, usted. seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.